sabía que teníamos presentador. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta segunda y última jornada en el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado las diferentes actividades que se han desarrollado a lo largo del día. Todavía queda un resto de jornada para poder disfrutar. Les recordamos que se está transmitiendo en vivo el evento a través de la web del Congreso www.cdu.rec.uba.ar. A continuación, presentamos la conferencia Currículo, Escuelas de Pensamiento y su expresión en la tensión entre saberes conceptuales y prácticos, a cargo del profesor Ángel Díaz Barriga de la Universidad Autónoma de México. Presenta el doctor Daniel Ricci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí, bueno, es un honor estar acá presentando al profesor Ángel Díaz Barriga en esta última conferencia de cierre del Congreso. Y la verdad que, antes que presentarlo Ángel, felicitarlos a todos los aquí presentes por las exposiciones, por los trabajos que se han hecho y la participación de cada uno de ustedes en el Congreso, que creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Así que felicitaciones a todos y pedirles un poco de disculpas porque estamos un poco superados por la cantidad de gente que está pidiendo el certificado. Son más de 2.000 personas y la verdad que se está atrasando un poquito alguna gente que quería participar en la conferencia y no estaba haciendo la cola para retirar el certificado. Ahora sí, la verdad que presentar al profesor Ángel Díaz Barriga ya me ha tocado varias veces porque hemos compartido varias actividades y la verdad que yo no voy a hablar de su currículum, digo, sus antecedentes los creo que lo conocen todos saben la calidad de profesor, de investigador que tiene, así que si me pongo a enumerar cosas la conferencia la voy a terminar dando yo. Así que simplemente yo lo que quería realmente resaltar su calidad humana. Yo, como decía, lo conozco ya desde hace 5 o 6 años. Con él, la verdad que siempre que ha venido a nuestro país, ha tenido la voluntad no solo de dar conferencias en la Universidad de Buenos Aires, sino que ha dado conferencias en la Universidad de Loma de Zamora. Antes de ayer estuvimos en la Universidad de José C. Paz, en la Universidad de Chaco Austral, en la Universidad de Tierra del Fuego en Ushuaia, y como ven ha recorrido a lo ancho y al largo de nuestra patria, y la verdad que quiero recalcar que no todos los prestigiosos pedagogos o investigadores tienen a veces esta voluntad de hacer esto, y la verdad que Ángel, cada vez que le hemos propuesto una conferencia en lugares a veces bastante alejados, siempre ha respuesto positivamente, y la verdad que veo el esfuerzo que hace él por adaptarse a cada uno de estos lugares, a los distintos perfiles de la universidad. Así que agradecer esto realmente, Ángel. Y una de las cosas que yo también quería comentar, que lo teníamos pendiente de otras visitas, y la verdad que en esta visita tampoco llegamos a tiempo de hacerlo porque, bueno, ustedes saben toda la cantidad de cosas que hay que hacer en este congreso. Yo esperara, bueno, que estuviera Katy presente, estaba un poco retrasada para comentarlo también con ella, pero desde la Asociación de Docentes de la UBA vamos a hacer una presentación en la próxima sesión del Consejo Superior para que, como fue en la Universidad de Loma de Zamora, el profesor Ángel Díaz Barriga sea también nominado como profesor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, que me parece que es un mérito que por todos sus trabajos y su participación se lo merece. Así que simplemente con esto les dejo en las palabras del profesor Ángel Díaz Barriga. Buenas tardes. Voy a hacer una presentación sobre el tema currículo. Lo que busqué en este caso es hacer un acercamiento, digamos, a lo que podría yo considerar
qué temas o qué pendientes hay para el debate curricular a partir de lo que hemos logrado construir en estos últimos años. El trabajo parte de 4 supuestos. Creo que no quedaron bien redactados como supuestos, sobre todo el segundo y el tercero. Pero el primer supuesto con el que he armado el trabajo, con el que veo el tema curricular, es una tensión histórica. Una tensión histórica tanto en la forma como se injertó y evolucionó en América Latina, como una tensión histórica, digamos, del currículo de hoy, con su tiempo de hoy y con las políticas de hoy. Entonces yo creo que aquí se juegan 2 niveles en este sentido. Y el segundo lo redacté como pregunta, cuando en realidad lo que habría que trabajar es en esta tensión histórica, en esto que estoy intentando definir como escuelas de pensamiento curricular, ¿cuál sería el objeto de estudio de esto que denominamos genéricamente currículo? De esto que podríamos decir es un campo de conocimiento o es un campo disciplinario. El tercero hablaría precisamente de esto, asumir de entrada que hoy en el tema curricular hay escuelas de pensamiento. ¿Qué quiero decir? Cuando nos acercamos a psicología, rápido nos dicen socioconstructivismo, constructivismo, conductismo, etcétera. Lo mismo pasa en sociología, lo mismo pasa en filosofía. Cuando nos acercamos a otros temas educativos, pareciera que en los temas educativos no hay corrientes educativas, pareciera que no hay escuelas de pensamiento, y que entonces todos los que trabajamos partimos de los mismos presupuestos y hacemos consideraciones más o menos similares. Y yo creo que hoy es necesario, en el campo del currículo, empezar a decir: también aquí tenemos escuelas de pensamiento, y también los autores de estas escuelas de pensamiento reconocer las tensiones que tenemos entre nosotros. Las tensiones en un sentido burdiano, en términos de un campo en conflicto, que este conflicto es el que le permite crecer. Y finalmente una asunción que quizá es más personal que del campo, en términos de que lo visible del campo curricular está asignado por lo práctico. O sea, puede ser, y yo creo que es importante en el campo curricular, el desarrollo conceptual. Y pienso que no puede haber desarrollo práctico si no hay desarrollo conceptual. Pero ciertamente, me parece que incluso, y es por donde voy a terminar la conferencia, desde un punto de vista ético, los investigadores en el campo curricular no podemos dejar lo práctico a nuestra consideración. Voy a trabajar 4 temas, no los leo, solamente los presento en la pantalla para que sirvan de un organizador avanzado de la conferencia. Pero no leo, y de alguna manera paso al primero, que solamente está enunciado aquí. De alguna manera esto es como lo más conocido. Sin embargo, a mí me pareció importante darle como un sesgo en términos de decir, de alguna manera reconocemos que hay una etapa de gestación del campo curricular entre fines del siglo XIX y claramente a partir del trabajo de Frank Lidbovit en 1917. O sea, en la década del 20 va a haber una serie de trabajos curriculares, en particular, no en particular, sino en el debate estadounidense, producido fundamentalmente por responsables de gestión educativa, o sea, por responsables de desarrollar sistemas de administración en torno a lo educativo, muy influenciados ya desde su origen por una visión de administración científica del trabajo. Esto es, cómo organizamos, cómo encuadramos todo de manera que logremos que un estudiante de sexto de primaria tenga determinados aprendizajes, o al terminar el tercero de secundaria, etcétera. Sin embargo, en medio se da la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y propiamente la etapa de consolidación curricular en los Estados Unidos es una etapa que no alcancé yo en mi gráfica, en mi representación, a
armar completamente, porque es una etapa donde por una parte reconstruye lo que se viene formulando de la década del 20, esto es, reconstruye esta mirada productivista o gerencial sobre la educación y al mismo tiempo se rompe. Pero lo que yo quise colocar es cómo en este tránsito en el que se pasa de la etapa de consolidación a la etapa de que estoy denominando internacionalización del campo, que ya es más los años 60, 80 del siglo pasado, hay una intencionalidad en medio de la etapa de difundir, de mundializar, hoy diríamos de globalizar el tema curricular. En particular a mí me ha importado ver, bueno, ¿y qué reacción o qué papel se le asignó a América Latina en esta internacionalización del campo? Y entonces preguntarme por qué en la internacionalización de los años 60 y 70, cuando el campo se estaba rompiendo en los Estados Unidos, porque si recordamos el trabajo de Philip Jackson, La vida en las aulas, es de 1968, ¿por qué lo que acontece en América Latina guarda más relación con el pensamiento tecnicista? Incluso, ¿por qué invierten las agencias estadounidenses en la traducción y distribución gratuita de libros curriculares en la región? Pero esta etapa siguió su camino y siguió una internacionalización donde lo que yo creo, y tampoco queda bien en la gráfica presentado, lo que yo creo es, o lo que considero es, que en los Estados Unidos pierde la hegemonía del debate curricular. Y el debate curricular se empieza a trasladar de alguna manera a diversas entidades del planeta. Los ingleses empiezan a asumir un papel muy activo, los australianos también, y lo que estoy haciendo en una investigación que sale el año que entra aquí en Buenos Aires, bueno, y en América Latina también empezamos a tener una serie de construcciones específicas en esta etapa de internacionalización curricular. Y que esto es importante ir tomando conciencia e ir dando cuenta de ello. Un poquito más adelante lo trabajaré. Y cómo estamos en este momento en una etapa que podríamos reconocer como cosmopolita del currículo. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que en las investigaciones que estamos haciendo sobre el debate curricular observamos es que varios autores coincidimos en formas de reflexión, en tipos de argumentación, en recurrir a ciertos fundamentos para el debate curricular y no lo sabemos. De repente yo puedo estar trabajando o alguno de nosotros puede estar trabajando y un profesor en otra parte de América Latina o en otra parte del mundo estar trabajando con los autores con los que nosotros estamos haciendo la referencia sin conocernos. Entonces, en esta etapa de gestación, la idea es el problema central es cómo se logra vincular planes y programas de estudio a esto que un autor denomina la sociedad industrial democrática. Y yo creo que esto va a definir un rasgo de esta visión educativa, un rasgo muy distinto a la visión didáctica, porque el tema es que mientras en la visión didáctica el problema central es la formación de un sujeto, y la formación de un sujeto es mucho más amplia que aprendizaje, esto yo creo que también es importante concebirlo, en la idea de formar o capacitar al individuo para insertarse en una sociedad industrial, viene mucho la cuestión de qué es lo que esta sociedad industrial está demandando, qué habilidades, qué conocimientos. Se va a expresar al principio bajo la teoría de objetivos, bajo la teoría de comportamientos, qué conductas. Es muy interesante ver cómo aquí hay una especie de alguien que se muerde la cola, porque estamos regresando a la misma discusión, pero hoy le llamamos competencias. Y
tratar de definir qué queremos entender por competencias, en el fondo estamos abordando comportamientos que son necesarios para la incorporación del individuo en esta doble dimensión, industrial y democrático, o industrial y ciudadano, no necesariamente en una noción abierta de ciudadanía. Y aquí vamos a tener la génesis de una serie de elementos sobre los cuales va a estar la pedagogía del siglo XX desarrollándose, el pragmatismo estadounidense desarrollándose, y yo creo que ahora, bajo la perspectiva de la teoría del test, de la aplicación de test internacionales o test a gran escala, se está como articulando de una manera que no era previsible, lograr una eficiencia, preparar para el trabajo y asumir que la noción de progreso no es una noción colectiva, sino es una noción individual. Nosotros damos las condiciones, la escuela da las condiciones, pero cada individuo dentro de esas condiciones se va a desarrollar como él pueda. Y en ese sentido viene la adecuación de contenidos y el desarrollo de capacidades. Entonces, si tomo la etapa de consolidación, yo observo que en el caso estadounidense me pregunto cuál era el debate en los Estados Unidos entre 1960 y 1970. Y encuentro que además del pensamiento tecnicista, que obviamente hay una consolidación del pensamiento tecnicista, simultáneamente hay una ruptura con el pensamiento tecnicista. Ya hablé de Jackson, pero está toda la teoría deliberativa, todo el papel que Schwab por una parte y que Painter por otra parte va teniendo, y termina en los años 80 con Michael Apple, con esta visión de microsociología aplicada al currículum, o con toda esta visión del marxismo aplicado al currículum. Ahora, debemos de ser honestos. Yo puedo encontrar trabajos mexicanos que en los años 70, antes de que esta visión existiera, ya estaban incorporando el debate marxista a la cuestión curricular. Yo pienso también que aquí en América Latina lo que nos ha faltado es dar visibilidad a lo que hacemos. O sea, cuando sale un texto en Inglaterra, cuando sale en Australia o cuando sale en España, ese texto inmediatamente lo consumimos. Y podemos hablar de Jimeno y podemos hablar de César Coll, etcétera. No es que tenga conflicto con ellos, pero tenemos esa actitud de reconocer lo que se está produciendo fuera de nuestra región, de nuestro contexto. Pero cuando salen textos que son elaborados en nuestro medio, en cualquiera de los países latinoamericanos, en general tenemos como una recepción muy pequeña de ellos. La siguiente. ¿Cuál es la intención política de esta etapa para los Estados Unidos? Y aquí yo sigo mucho el trabajo de Carnoy, aunque pueda parecer viejo, me parece que es un trabajo explicativo en términos de decir, los Estados Unidos consideraron importante detener el proceso que se venía con la Revolución Cubana, más el proceso de discusión que se venía a partir de la Revolución Cubana, buscando la idea de que nuestros países tendrían que avanzar hacia el progreso. Y en este sentido se empieza a gestar, yo pienso, que lo que se puede denominar la primera era de reformas a gran escala en América Latina. Si nosotros observamos años 50, 60 y 70, dependiendo de los países y dependiendo de las condiciones sociopolíticas en cada país, vamos a encontrar que fueron años en donde se realizaron reformas educativas en educación básica y en educación superior vinculadas a la teoría de objetivos. Y todos empezamos a hablar el lenguaje de los objetivos y utilizamos la taxonomía de Benjamin Bloom, hicimos clasificaciones en cognitivos, afectivos, etcétera. Sí, o sea, yo creo que es una primera era de un conjunto de reformas. Yo no sé si el grupo de reformas de corte socioconstructivista que se da entre los 80 y 90, que básicamente se da en algunas
de distinta manera y básicamente hacia la educación básica, no necesariamente hacia la educación superior, y aquí vendría una diferencia, porque en el caso de la primera reforma global, yo pienso que afectó tanto básica como superior. No sé si esta socioconstructivista merezca llamarse una reforma global. Lo que sí me queda claro es que la segunda reforma global, ya bajo la bandera de calidad de la educación, es la que tenemos en este momento en la región, denominada ya competencias. Y que entonces los países, más o menos, dependiendo también de las condiciones internas del país, van asumiendo o vamos asumiendo una discusión sobre qué es formar en competencias, qué competencias hay que definir, cómo se trabajan las competencias matemáticas, las competencias lectoras, etcétera. Y al final, como no lo resolvemos muy bien, regresamos a la teoría de objetivos. Y los autores clásicos curriculares se convirtieron en una opción de formación. Esto también llama mucho la atención. Esto llama mucho la atención como Benjamin Bloom, Robert Mayer, Popan y Baker, etcétera, fueron autores que se consideraron claves para generar una nueva generación de formadores o de licenciados en educación o de profesores. Aquí yo creo que no habría gran diferencia, y todos los que de alguna manera en los años 60, 70 pasamos por el sistema educativo teniendo como referentes temas didácticos, pasamos por la lectura y por el trabajo con estos autores. Se dejó de lado en un principio de manera intencional, en mi opinión de manera intencional, yo creo que esto es una interpretación mía y es importante, la ruptura que el discurso curricular ya tenía en el país de origen. Si pasamos a la etapa de internacionalización, lo que yo quiero plantear aquí es cómo estos, entre otros temas, porque no serían los temas curriculares, se va a dar una especie de escuelas de pensamiento o de diáspora cognitiva, en el sentido de que algunos estudios se centraron en reformas. Hoy podemos en Google colocar reformas curriculares y nos va a salir una cantidad de investigaciones que en la región se está haciendo sobre esto. Otros estudios se centraron sobre evaluación, otros sobre dinámicas curriculares, como el tema de la negociación en los procesos de diseño, sobre todo en el ambiente de educación superior, que es donde más participamos, digamos, porque en general en la educación básica hay un proceso mucho más vertical, en términos de que por la dimensión de los sistemas educativos tiene que haber un grupo que lo diseñe y después el tema es cómo se baja la reforma, el tema del poder o el tema del discurso. Y yo creo que esto empezó a dar forma a algo que genéricamente estamos denominando una visión crítica a la técnica del currículo. Esto es, ya no nos quedamos solamente con el tema de cómo se hace un plan de estudios, sino cuestionamos los elementos para hacer un plan de estudios, lo cual también nos va a traer una serie de problemas, porque finalmente yo puedo colocarme en una posición muy crítica, pero llega un momento en que alguien me dice, puedes participar en este diseño curricular, y tengo que agarrarme necesariamente de los procesos técnicos. Y es ahí donde no logramos la coherencia muchas veces, porque podemos tener una explicación conceptual muy grande, pero cuando la bajamos a un diseño curricular específico, podemos caer en muchas contradicciones. Paso a la segunda parte, y entonces, si quieres pasar a la siguiente, yo pienso que hoy, en términos de campo disciplinario, y es un poco como va mi afirmación en este momento, en términos de como campo disciplinario, el currículo tiene un objeto de estudio. El problema quizás sea que no podemos, si yo les dijera, a ver, traten de decir cuál es el objeto de estudio del currículo, encontraríamos muchos. Yo creo que el problema de este campo es que, a diferencia de otros campos, por ejemplo, si yo dijera cuál es el objeto de estudio del campo de la evaluación del aprendizaje, tendríamos más posibilidad de coincidir. No digo que tendríamos una sola explicación, tendríamos varios objetos o varias maneras de entender evaluación del aprendizaje, pero no serían
no se abrirían, no tendríamos un abanico tan grande. Si preguntamos a expertos curriculares, y en alguna ocasión hice el ejercicio, ¿cuál es el objeto del campo curricular? Definitivamente se nos va de las manos. Pero tenemos que reconocer que hay un objeto, y esto es una especie de contradicción en mi propia presentación. Hay conceptos curriculares, hay conceptos, sea que denominemos los fundamentos del currículo, el diagnóstico del currículo, sea que llamemos materias, asignaturas, áreas de conocimiento, o sea, tenemos una serie de conceptos, o sea que estudiemos aquellos procesos curriculares, como el tema de cómo se generan mecanismos de poder al interior del diseño o al interior del proceso curricular, lo podemos discutir. Significa que tenemos conceptos propios y que esto nos va derivando también a estrategias metodológicas específicas. Dependiendo de qué es lo que yo esté buscando, esto yo creo que sobre todo lo vemos cuando estamos haciendo investigación y más cuando estamos orientando a alumnos de posgrado en investigación en temas curriculares, vemos cómo tenemos que decirle, a ver, ¿qué es lo que quieres investigar? Y de ahí empezar a derivar, bueno, con qué cuerpo conceptual lo puedes hacer y con qué metodologías puedes hacer tu aproximación. Pero ciertamente que hoy en América Latina, y no solo en América Latina, a nivel mundial, pero más me he dedicado a verlo un poco en América Latina, tenemos con claridad grupos académicos. En los distintos países de nuestra región hay grupos abocados a analizar, a estudiar el tema curricular e incluso, y esta es un poco yo creo que una de las tareas que tenemos pendientes, sería muy interesante que pudiéramos empezar a hablar de cuáles son los rasgos o cuáles son las posiciones principales que hay en un país cuando existen distintos grupos curriculares. Porque yo creo que esto es de las cosas que tenemos un poco oculta. En algunos países, yo diría que aquí, en lo que he analizado en la región, fundamentalmente es Brasil, tiene programas de posgrado que directamente se denominan doctorado en currículo. O sea, tiene esta especificidad. No significa que en los otros países no haya estudios de tesis doctorales vinculadas al campo curricular. En otros países, en los programas genéricos de doctorado en educación, hay una línea de investigación que es una línea de investigación curricular. Y yo podría decir, esa es como la tendencia más fuerte que hay en la región. Y finalmente, hemos construido o cursos o seminarios o diplomados cuando no hemos podido armar programas de posgrado como elementos de formación. Pero yo decía hace rato, en un ejercicio que hice con algunos colegas en términos de decir, a ver, pensemos cuál es el objeto de estudio del campo curricular, por lo menos salieron estos 4 o estos 5. Y no necesariamente hubo acuerdo entre nosotros. Para unos, sobre todo para los que están más cercanos al tema del ministerio o al tema de la práctica, el objeto de estudio es cómo formulamos planes y programas. Es como la parte formal. Pero para quienes les importa más acompañar al docente, entender cómo el docente genera procesos de apropiación, de construcción y de desarrollo de la cuestión curricular, les interesa más el tema de lo formal y lo vivido. Hay una línea curricular fuerte en la región, no solamente en la región, pero hay una línea curricular fuerte en la región en términos de analizar el currículum como expresión de una política cultural. Y entonces ver cómo, a través de la definición de ciertos contenidos más claros en el área de historia, pero no significa que no existan en otras áreas, más claros en el área de historia, en una nación, en un país, el ministerio trata de, a través de esos contenidos, dar una perspectiva o dar una visión de una interpretación, ofrecer de alguna manera algún elemento que propicie una identidad nacional. Hay quien lo ve más en abstracto y dice, no, el objeto del currículo es el conocimiento. Sobre todo esto se observa en colegas que trabajan más vinculados al posgrado.
Y entonces lo que a mí me corresponde es definir en el conocimiento, sea en ciencias químicas, sea en ciencias biológicas, etcétera, cuál es el conocimiento que el egresado de este programa de doctorado tiene que tener capacidad de mostrar. Y en ese sentido, ¿cómo articulo las necesidades del país o las necesidades de desarrollo científico a lo que se está formando en el tema curricular? Y finalmente, habría quienes consideran o consideramos que un tema curricular tiene que ver con el tema formación. Formación en el sentido amplio del término, o sea, cómo realizamos la formación del sujeto humano, cómo propiciamos la formación en nuestros estudiantes. El tema es, y aquí ya no lo pude hacer, cómo este objeto de estudio va teniendo muchos puntos de contacto con objetos de estudio de otras disciplinas, donde el tema curricular también se nos va perdiendo de identidad. En este sentido, yo no sé si pudiéramos hablar desde un punto de vista más epistémico que el campo del currículo, utilizando una expresión de Bauman, es un campo diluido. Es un campo que se nos va de las manos. Es un campo en el que a veces estamos trabajando y a veces ya no perdimos la aprehensividad de lo que significa. ¿Por qué? Porque hay colegas que enfatizan mucho, y yo les pediría, por ejemplo, que vieran o que viéramos bastante de la literatura curricular que se produce en Brasil, y van a encontrar que bastante de lo que circula en el ámbito brasileño está muy vinculado al tema currículo como política cultural. En cambio, en el caso mexicano van a encontrar varios autores que están trabajando más la idea de sobredeterminación curricular o la idea de relaciones de negociación y poder, por el proceso mismo que tenemos nosotros en nuestros procesos de diseño curricular, por la manera como institucionalmente se integran las comisiones, porque cuando se integra una comisión con miembros que están participando en la propia tarea curricular de la institución, somos miembros que tenemos posiciones, somos miembros que defendemos campos. En algún ejercicio que en alguna ocasión hicimos, juntamos a los grupos, a las academias, y les preguntamos como tarea inicial, o como una de las tareas iniciales, ¿qué temas se necesitarían enseñar para que un estudiante estuviera bien formado en tu plan de estudios? Cuando empezamos a analizar los balances de qué temas en cada una de las áreas, ninguna área había reducido, todas las áreas habían crecido. O sea, el currículo nuevo tendría que tener el tiempo del anterior más el 50% más, atendiendo a todas las demandas. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones esto lo que obliga en el proceso de diseño curricular es a estar negociando. Estar negociando es, yo veo que este contenido no es tan importante de tu área, y entonces, a ver, tú achica allá, yo achico acá. En estricto sentido, no es un acto solamente intelectual. Es un acto donde además tenemos la presión de grupos de académicos que dicen que mi materia no me la quiten. O sea, hagan la reforma curricular que quieran, ajusten el currículo como quieran, pero mi materia, esa no la toquen. Y entonces, ahí es donde entra toda esta cuestión. Tenemos la idea de currículo flexible y por competencias, y yo creo que tenemos hoy un elemento mayor, un elemento que empieza a jugar, y que yo estoy viendo en el caso mexicano, cómo a través de exámenes nacionales e internacionales, y cómo a través de procesos de acreditación, me refiero al caso mexicano, no lo voy a generalizar, pero cómo a través de procesos de acreditación se va presionando la autonomía universitaria. La autonomía de nuestras instituciones, en lo más claro, era en procesos de gestión, en procesos de admisión y permanencia del personal académico y en el proyecto curricular. Y por eso sería el Consejo Superior el que aprueba las reformas curriculares. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una pinza externa
de, por un lado, un examen nacional de egreso que está diciendo los estudiantes de esta facultad están obteniendo bajos resultados en el tema 1, en el tema 5 y en el tema 10. Y cuando tenemos, por otro lado, un organismo acreditador que entre sus recomendaciones plantea incrementar más tales materias básicas, aumentar en porcentajes estos o incorporar porcentajes de otras materias. Entonces, lo que yo he visto, insisto, en el caso de consejos superiores mexicanos, no lo puedo generalizar, pero lo que yo he visto es que la argumentación de los expertos curriculares cuando lo presentan al consejo, es decir, dado que nuestros estudiantes están deficientes en el examen nacional en estos temas, y dado que el organismo acreditador nos está pidiendo esto, hicimos una reforma curricular que se ajusta en estas partes. Y yo a veces de broma digo, ya no necesitamos expertos curriculares, lo que necesitamos son ingenieros curriculares que puedan adaptar los contenidos de acuerdo a una demanda externa. Y como el papel que yo veo que en este momento políticamente se le está asignando a la evaluación a través de acreditaciones y a través de exámenes a gran escala, es ser los grandes elementos que desde afuera van induciendo qué tipo de orientación deben de tener las reformas curriculares. Queda pendiente de alguna manera ver qué nuevos conceptos vamos a formular y cómo vamos a atender a los cambios de la cultura. O sea, ciertamente que estamos en una sociedad de grandes cambios. Ciertamente que la mente de nuestros niños y jóvenes está totalmente influenciada por su manera como se acercan a las nuevas tecnologías. Pero también es cierto que nuestros currículum no entienden todavía y nosotros mismos no sabemos muy bien cómo hacer ese cambio, ese tránsito que está demandando la educación. De esta manera, el currículo como disciplina está asumiendo conceptos y saberes de otras disciplinas. Retomamos saberes de escuelas sociológicas, de temas Foucaultianos, del constructivismo, del psicoanálisis, de Bourdieu, de una visión culturalista. Hay mucho énfasis nacional e internacional por lo que yo aquí llamé el movimiento post, porque son posiciones poscríticas, postestructuralista, posmodernista, etcétera. O sea, tenemos todo un conjunto de conceptos que nos vienen de muchos lados y que de alguna manera están teniendo como foco o intentando ver cómo ayudan a comprender lo curricular. No necesariamente hemos retomado en el debate curricular lo didáctico. O sea, yo creo que si en algún momento pensamos en articulaciones posibles entre lo curricular y lo didáctico, me parece que lo didáctico, por lo menos en una tendencia que yo observo más amplia, yo creo que aquí debo reconocer, Argentina no camina necesariamente en esa tendencia, siempre lo he reconocido en mis escritos, pero hay una tendencia más global en términos de que lo didáctico ya es una fase cerrada, es una fase a la cual no debemos regresar. Aquí viene entonces la pregunta, ¿qué teoría necesita el currículo? Y yo recuerdo, Schwab en 74, no solamente planteó aquello que más se conoció, el currículum moribundo, que fue un poco uno de los conceptos que más se manejaron, sino Schwab en 74 ya planteaba, continuamos con una excesiva confianza en la teoría. Esto es, pensamos, esto me lo pregunto a raíz del cuadro anterior. Esto es, me pregunto hasta dónde el pensamiento postestructuralista o el pensamiento Foucaultiano, etcétera, todos los pensamientos en los cuales yo también tengo que incluirme, porque yo, por ejemplo, también estoy incorporando a Bauman en esta reflexión, hasta dónde la teoría es la que nos está ayudando a entender el currículo o hasta dónde nos estamos quedando en la teoría. Esta es la parte que a mí me preocupa. Cuando leo trabajos de mis colegas, me preocupa, bueno, ¿y esto en la práctica qué significa? Y esto en la práctica, ¿cómo puede ayudar a entender lo que tiene que realizar un docente? Me parece que si no logramos traducirlo a lo que el docente necesita realizar, entonces vamos a hacer que los teóricos del currículo andemos por un lado y la práctica curricular o la práctica en el salón de clases vaya por otro lado. Kemis en 98 ya reconocía
la exigencia de saberes que demanda la práctica. Y finalmente lo coloco frente a esto. O sea, lo que yo estoy observando en lo que estamos denominando, o lo que estoy denominando el discurso post. Y en ese sentido a mí me parece que hay una tensión que les digo que en el trabajo me fue personalmente doloroso trabajar por mi acercamiento a Herbart. Porque Herbart, en Pedagogía General, derivada del fin de la educación, estaré yo hablando de las 15 primeras páginas, donde Herbart habla mucho del papel de la teoría, etcétera, en la construcción de la pedagogía. Él dice, y aquí yo lo parafraseaba inicialmente cuando inicié el trabajo, cuando empecé la redacción escrita del trabajo, yo lo parafraseaba en términos de decir, Herbart dice, la pedagogía necesita construir sus conceptos propios, de otra manera sería una disciplina permanentemente conquistada. Les confieso, cuando yo empecé a trabajar Herbart con mayor sistematicidad, a mí me parecía muy interesante este planteamiento de Herbart de decir, sí, la psicología, la filosofía le estamos dando un empujón, pero después tiene que empezar a desarrollar sus propios conceptos. Sin embargo, si uno lo mira desde la perspectiva de Foucault, definitiva, y desde la perspectiva concreta de lo que uno hace, definitivamente uno no puede decir, yo solamente voy a leer autores del currículo y prometo no leer ningún otro. Sería un absurdo. Y entonces, lo que yo voy viendo es que de alguna forma todo lo que vamos oyendo, discutiendo, todo lo que vamos estudiando es un tema que va enriqueciendo también nuestra aproximación curricular. Y por eso la denomino como una tensión, como algo que busca caminar en dos sentidos. Debo confesar que yo en algún momento cuando pensé la conferencia dije, voy a tratar de demostrar, o esta era una de las tesis que yo quería demostrar, es que el currículum necesitaba construir sus conceptos propios. Pero a lo largo del desarrollo me di cuenta que no necesariamente va por ahí. Entonces, los nuevos conceptos no los voy a trabajar porque están en el centro, pero los nuevos conceptos que estamos trabajando, por una parte, nos ofrecen un potencial de conocimiento, por una parte son necesarios, porque gracias a ellos obtenemos ópticas diferentes para poder interpretar, para poder argumentar, para poder hacer esta conferencia, y por otra parte también yo creo que es necesario también que reconozcamos sus límites, o que reconozcamos que esto, lo que nos está generando en el campo del currículo, es una imposibilidad de tener claridad sobre su objeto de estudio. El tercer tema, solo lo planteo, pasamos, porque si nosotros observamos el tema de la práctica, pues el tema de la práctica curricular hoy no es un problema solo académico, probablemente nunca lo fue, probablemente tampoco cuando los que empezaron a elaborar el tema curricular pensaban en la cuestión curricular, tenían enfrente lo que estaba haciendo Taylor en el trabajo y tenían enfrente un poco lo que estaba pasando en las fábricas y la presión que venía del mundo empresarial hacia cambiar las escuelas. Esto está claramente estudiado, pero hoy lo que tenemos es un pensamiento de corte neoconservador que está presionando enormemente tanto el campo curricular como el campo de la práctica docente. Lo que yo observo, por lo menos en México, es que cada vez más la OCDE es un organismo internacional, es una especie de superministerio de educación o de ministerio de educación global que está vigilando lo que acontece en distintas partes del mundo y está empezando a dar recomendaciones. Y si en la década del 90 era Banco Mundial y era UNESCO las que iban a la cabeza en estas recomendaciones, yo creo que hoy, por lo menos en algunos países, es la OCDE la que está muy al tanto de cómo las políticas educativas están posibilitando o no lo que ellos entienden como el desarrollo o lo que ellos entienden como la nueva ciudadanía. La prueba PISA es un ejemplo muy claro de ello. Entonces, pero el papel que estos organismos desempeñan, yo creo que no reconocen que estamos en una etapa de una incertidumbre global enorme. O sea, si uno dice, bueno, ¿en qué país o en qué parte del mundo uno encuentra que puede haber menos problema?
pues francamente no aparecen en el escenario global muchas partes donde uno dijera, yo me voy a ir a vivir allá porque ahí sí no voy a tener problemas. Y si Europa se planteaba como un modelo donde no iba a haber situaciones económicas, hoy vemos que la gran crisis europea es una crisis económica, pero también es una crisis social, muy antigua su crisis social, pero hoy tiene otras manifestaciones en términos de la inmigración que le llega a estos países y la reacción que tienen frente a los inmigrantes. Sin embargo, tenemos el concepto de ciudadano global. Es interesantísimo cómo PISA se atreve a afirmar que el objetivo de su prueba es analizar las habilidades, conocimientos, habilidades y destrezas que demanda el mundo de hoy. Demanda el mundo de hoy en Suiza, en España, en Argentina, en México, en Brasil, etcétera. O sea, es muy interesante esa idea. Hasta dónde realmente tienen capacidad para entender lo que nuestros países necesitan. Y yo les comentaría, cuando en 2009 planteé ante algunos expertos de PISA que la prueba estaba construida, las preguntas PISA estaban construidas en 4 países, Australia, Japón, Noruega y Estados Unidos, me dijeron, para la siguiente versión ya hay una pregunta mexicana. O sea, como si eso llevara a que uno se sintiera altamente satisfecho de la visión que están teniendo. Y estamos ante otra cuestión que Bauman yo creo que plantea con mucha claridad. Estamos ante una separación entre Estado y poder. Bauman, que dice, Estado y poder era un casamiento que llevaban como una relación sine qua non, podía una y otra funcionar, dice, hoy el Estado cada vez tiene más poder y el poder transitó hacia otro lugar. El poder transitó hacia las fuentes de financiamiento y yo creo que en el caso de la educación el poder está transitando hacia los organismos internacionales, que son los que piensan, que son los que dicen y que son los que colocan nuestros sistemas educativos con sus ranqueos o como lo quieran ustedes ver, nos van colocando en un lugar. Y todo esto es interpretado como si lo que fallara en la sociedad fuera el sistema educativo. Y al interpretar que la gran falla social está en el sistema educativo, viene el tema de que entonces parte de las modificaciones que tenemos que hacer son en el currículo y en la práctica. Pero yo pienso que, visto así, tendríamos que reconocer que lo que hacemos, tanto en los diseños curriculares como en la práctica, lo hacemos en conflicto. Y no lo digo en el aire. O sea, a mí me pidieron que interviniera a nivel nacional en la reforma del sistema de educación normal. Y me quedaban 2 salidas, intervenir o no intervenir. Y si intervenía, sabía que no iba a salir bien el asunto. Pero uno no puede negarse a decir, voy a intentar que algunas ideas vayan adelante, reconociendo que es imposible que todas salgan adelante, precisamente por esas situaciones de negociación que hay que ir haciendo en un proceso que además al hacerlo nacional, ya por mismo hecho de ser nacional, es muy complejo. Entonces, en el primer mundo nos están armando la noción de habilidades y destrezas para esta ciudadanía como una noción unívoca, mientras que nosotros en el tercer mundo hemos permitido que se apliquen estas comparaciones asumiendo la bondad de una especie de sociedad del conocimiento. Como si el vocablo sociedad del conocimiento políticamente no tuviera también varios significados, como si el vocablo sociedad del conocimiento no también conllevara la expresión de conocimiento práctico, de conocimiento útil, de conocimiento inmediato. Esto es, no de aquel conocimiento que se reclama para tener una formación más sólida, más profesional, o no aquel conocimiento que se reclama para tener una mejor comprensión del mundo, sino aquel conocimiento que me permite intervenir. Competencias es un concepto que yo creo que en el término competencias hay una irresponsabilidad política, porque cuando uno ve ciertas discusiones francófonas, uno encuentra que en el tema competencias hay un reconocimiento por parte de los autores francófonos a decir, sin saber no hay competencias. O sea,
el punto de partida de una competencia es el saber. Cuando uno ve las discusiones que hemos generado en algunos países en América Latina, igual, aquí me remito al caso mexicano, es terrible cómo el tema competencias está visto como la capacidad de hacer, como la capacidad de resolver problemas, como la capacidad de estar en situaciones inmediatas. Y entonces, un estudiante nunca va a aprender qué es 2 más 2, o nunca va a aprender qué es un quebrado, o nunca va a tener que aprender qué es un binomio cuadrado, sencillamente porque eso no pasa por problemas de la realidad inmediatos. Y yo creo que este es un tema que no hemos discutido aquellos países que hemos asumido este proyecto. Los rasgos creo que ya los dije, o sea, y creo que esto de alguna manera se ha acentuado en los últimos años, o sea, ver resultados medibles. Yo no me canso de decirlo cuando lo tengo que decir, que cuando yo examino los sistemas de evaluación institucional de las universidades públicas en México, las universidades públicas mexicanas tienen que rendirle al ministerio más de 3,000 indicadores. O sea, hoy lo que yo les digo a mis colegas es, hoy en las universidades todos estamos preocupados por cuántos indicadores cumplimos. Se nos olvidó que la universidad también tenía que tener un proyecto académico. Nadie discute cuál es el proyecto académico o cuál es el proyecto o sentido social de nuestras instituciones de educación superior. Lo que discutimos es cuántos doctores ya tenemos, cuántos artículos estamos publicando, cuántos graduados estamos sacando por año, etcétera, ¿no? En el caso mexicano, los físicos armaron los indicadores, inventaron uno que siempre ha sido genial y me gusta darlo como ejemplo: grado de satisfacción de sus estudiantes, porcentaje de grado de satisfacción de sus estudiantes. Y entonces tenemos que escribir 25%, 72% o 45%. Y que alguien nos venga a comprobar que ese no es el porcentaje del grado de satisfacción. Como a mí con mis tesistas de posgrado, cada semestre me piden que les escriba porcentaje de avance de la tesis. A veces me dan ganas de escribirle 15.52% para mostrar el grado de exactitud con el que quieren controlar algo que no es controlable. Porque si un estudiante se atoró en un proceso de investigación, y todos tenemos estudiantes que se atoran en un proceso de investigación y no por flojos. Yo recuerdo un estudiante que estaba haciendo un trabajo con una metodología piagetiana de construcción de la igualdad algebraica y empezó a trabajar con estudiantes del bachillerato parejo. Después de 6 meses se dio cuenta que lo que obstaculizaba su investigación es que no había considerado que a uno les gustaban las matemáticas y a otros no. Y tuvo que deshacer todo el trabajo y decir, voy entonces a tomar solo estudiantes que les gustan las matemáticas, porque si no, no voy a poder detectar cuál es el proceso que están siguiendo. Entonces, que le pongo 25, pero después le regreso a 22. O sea, hay problemas en toda esta visión cuantitativa, productivista que estamos teniendo con respecto a esto. Y entonces pasamos al último tema. Estamos en sistemas educativos complejos. Yo creo que esta es una realidad. Cada vez más nuestros sistemas educativos son más difíciles de administrar. Cada vez hay más grupos, más intenciones, más intereses, más problemas, procesos no sencillos de articular. Y no se puede concentrar el tema del sistema educativo tratando de atrapar lo que hacen las instituciones, los directivos, los docentes y los alumnos. Pareciera que si nosotros logramos que estos 4 actores funcionen a la perfección, el proyecto educativo va a trabajar. Y yo pienso que también aquí, ¿cómo digo? Falta un respeto de la política nacional hacia lo que es el sector educativo. Se piensa que cualquier persona que esté en mando en la política nacional, tenga el cargo que tenga, puede decir, puede recomendar, puede establecer normas o procedimientos como se le ocurra. No lo hacen así en la política financiera, porque un error en la política financiera se paga muy caro. Yo creo que un error en la política educativa también se paga muy caro. La diferencia es que no se reconoce.
y que de alguna manera se piensa que con una nueva política educativa estos problemas se van a resolver. Estamos transitando de alguna forma, y yo creo que esto es importante tenerlo en claro, de la era de la pedagogía comparada a la era de los exámenes a gran escala. La pedagogía comparada surge a fines del siglo XIX. Surge cuando se están estableciendo los sistemas educativos nacionales. Está el Estado Nacional, está el sistema educativo y empieza a ver las comparaciones de qué se enseña en la escuela primaria en Bélgica, en Italia, en Francia. ¿Qué aprenden los niños en aritmética? Ese es el origen de la pedagogía comparada. Hoy ya no comparamos qué se enseña. Ese es el cambio que estamos teniendo. Hoy lo que comparamos es qué aprendieron los niños. Y entonces generamos pruebas a gran escala y yo no dudaría que en un rato, he escuchado varias versiones, yo no dudaría que en un rato la OCDE empiece a establecer también una prueba de egreso en la formación profesional. Porque finalmente esta nueva ciudadanía global también tendría que tener su expresión en ese nivel. Este es un modelo que desconoce la desigualdad en todas las dimensiones. Llama mucho la atención. En la actualidad, muchos colegas trabajan el tema de diversidad curricular, pero en el campo no sé si es para generar nada más una conciencia tranquila, porque en el campo curricular, reconocer la diversidad cultural, más que resolvernos, nos abre problemas. En México el gobierno creó lo que llaman universidades multiculturales. Las universidades multiculturales son para grupos fundamentalmente indígenas. O sea, hasta ahí uno dice, ok. Sin embargo, cuando uno va a esas instituciones, el primer año del curso, dicen, tenemos que repetir los contenidos de la enseñanza media porque los alumnos llegaron con deficiencias. Lo vamos a reconocer y vamos a hacer un currículo pero no agrandan el currículo, sino ocupan un año en intentar remediar las deficiencias anteriores, las deficiencias en el marco cultural nuestro, por otra parte. Entonces, en estricto sentido, cuando queremos reconocer la diversidad cultural, yo no sé si lo que queremos es nada más tranquilizar nuestra conciencia frente a grupos sociales que nos costó trabajo entender, a los cuales no les prestamos atención y para los cuales además no tenemos respuesta. Quizá no sea la mejor respuesta ponerlos a competir en una universidad, porque yo digo, ¿y al final dónde van a trabajar? Al final se van a enfrentar a un mercado y el mercado no va a discriminar entre tú vienes de aquí y tú vienes de allá. Yo creo que eso es lo que no se ha pensado. En ese sentido tenemos una serie de temas que demandan ser estudiados. Yo creo que hoy es muy importante ver cómo los docentes asumen una reforma, cuál es la experiencia de los alumnos en un nuevo proyecto curricular y de qué forma se mezclan prácticas nuevas con prácticas antiguas. Yo estoy muy convencido y creo que esto está costando mucho en la investigación educativa, el decirles, oigan, por favor, no vean que todo lo que hace el docente es resistencia. Es muy fácil decir, aquí está el nuevo currículo y los docentes tienen resistencia al nuevo currículo. O sea, no es un problema de esta manera. Yo creo que una reforma curricular simbólicamente también es un proceso de violencia hacia el trabajo docente. Estoy tomando el caso mexicano, que es el que estoy estudiando. De 1993 a 2009, o sea, 16 años, le dices al docente vas a trabajar en formas constructivistas. Yo no sé si lo lograron o no, pero esto es lo que le dices como ministerio. En 2009 les dices, ahora vas a trabajar por competencias. Olvídate del constructivismo, ahora trabajas por competencias. No puedes interpretar que hay un tema de resistencia. Hay un tema de violencia curricular que se hace en la reforma y hay un tema también de prácticas efectivas que el docente tiende a defender. Si a mí me funciona esta manera, hay colegas que lo tenemos ahorita el trabajo en prensa, hay colegas que mostraron que el profesor dice, si yo para enseñar a leer con esta estrategia logro que aprendan a leer, ¿por qué quieren ahorita que ensaye otra estrategia que no sé si va a producir que aprendan a leer o que no aprendan a leer? Y entonces no es un tema de resistencia, hay un tema también de violencia hacia la forma del trabajo docente. El otro tema es, bueno,
¿Cómo resolvemos esta contradicción? Ciertamente, todos los académicos, todos los intelectuales, incluso todos los estudiantes, tienen que tener alguna información memorística que les ayude a funcionar. Coloco un ejemplo sencillo en primaria. Un alumno que no sabe las tablas de multiplicar de memoria no puede desarrollar su pensamiento aritmético. No hay forma que lo desarrolle. Sí, o sea, podrán decir los colegas piagetianos que es muy importante que genere el proceso cognitivo de construcción de la información, etcétera. Se podrá decir y lo acepto, pero llega un momento en que si no lo hace, habría que encontrar un mecanismo para que él domine de manera mecánica las tablas de multiplicar, porque de otra manera todos los otros procesos aritméticos consecuentes no los va a poder desarrollar. Y así podríamos decir en las distintas asignaturas. Entonces, la memoria tiene una función, no es y entonces tenemos como una contradicción en esta cuestión donde nos hemos cargado a decir, es que es muy importante desarrollar las habilidades intelectuales, desarrollar el aprendizaje como proceso, ok, pero lo otro también es necesario. Y no podemos seguirlo viendo como algo que se opone uno a lo otro. ¿Qué lugar le damos a cada uno de estos elementos? No me queda claro, pero yo creo que es uno de los temas que tenemos que seguir trabajando. Y en el contexto de la educación, entonces tenemos por una parte, cómo cada vez más, ya lo expliqué hace rato y no me voy a detener, cómo cada vez más hay una especie de contacto entre los sistemas de evaluación-acreditación y los procesos de reforma curricular. Pero lo que a mí me preocupa en este caso es cómo estamos homologando los sistemas de formación.